Por favor, hágase más aquí, más cerquita. No, hay bastantes sillas adelante desocupadas. Usted puede venir. La idea es que podamos. Alex, María del Carmen, Sandrita, para adelante, porfa. Eso. Bueno, qué buen tiempo, ¿no? Ese es un buen tiempo, un sábado precioso. Gloria a Dios, tomando el Señor, bebiendo de sus ríos, de su presencia. ¿Cuántos pudieron beber? Son muy poderosos este tiempo de oración, muy buenas las enseñanzas, hemos sido edificados. Yo sé que cada uno de nosotros ha recibido, esto muy buena la palabra de Pedro, hablando acerca del poder del Espíritu Santo. Reconocemos ese precioso ayudador, somos conscientes de que dependemos de Él, pero también necesitamos ser, ¿qué? Sumisos y obedientes, amén. Y la sumisión y la obediencia nos posiciona correctamente para todo lo que Dios tiene para nosotros. A veces estamos andando por debajo del plan y el llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Es por qué? Porque no hemos sido ¿qué? Sumisos ni obedientes. Pero entonces Dios nos está animando, ¿por qué? Porque Él quiere que andemos en eso que Él ya planeó para nosotros. Amén. Él ya lo planeó desde antes de la fundación del mundo. No es algo que usted y yo vayamos a planear. Realmente nuestra parte corresponde es que en indagar, ¿cierto? En escudriñar, en buscar y solícitos en buscar esa guianza del Espíritu Santo. Quiero arrancar con un versículo en Juan 15:16 y quiero compartir un poquito acerca del libro que estaba hablando Fran. Estamos trabajando en anfitriones. Ustedes conocen a Tony Cook, él ha escrito varios libros, uno de esos es En busca de Timoteo, ahorita escribió En busca de Pablo, pero también La gracia, el ADN de Dios, amén. Entonces son libros de mucha edificación. Él ha sido maestro de Rema, pero también por muchos años fue coordinador de Rema de los Estados Unidos. Entonces es un hombre que Dios le ha dado revelación, le ha dado dones, talentos, y gloria a Dios podemos recibir también de lo que Dios ha revelado a otras personas. Entonces Juan 15:16 dice, no fueron ustedes quienes me eligieron, al contrario, dice esta versión, te elegí, te designé para que vayas y des fruto. Entonces, realmente el llamado lo inicia Dios. ¿El llamado qué? Es Dios quien lo inicia, amén. No somos nosotros los que lo elegimos a Él, sino fue que Él el que nos eligió a nosotros. Entonces usted puede decir, Dios, diga, Dios es el que inicia el llamado. Entonces eso se llama soberanía, ¿sí? Él en su soberanía, ¿qué soberanía de Dios? En su voluntad, en lo que Él le plació, en lo que él quiso hacer, ¿cierto? No fue porque alguien le dijo, no fue porque nosotros se lo pedimos, no, sino porque Él ¿qué? Determinó en su consejo, en su sabiduría, ¿qué? Hacerlo. Entonces, en su sabiduría, Él que determinó para nosotros, llamarnos. Amén. Entonces, ¿quién inicia el llamado? ¿O dónde inició el llamado? De parte de Dios, en su corazón. Él le plació. Y nuestro pastor ha estado, él constantemente nos ha hablado acerca de 3 llamados, ¿cierto? Que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y el primer llamado es ¿qué? La salvación, ¿cierto? Y todos estamos acá porque hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, usted tiene que notar algo. Y es que por el hecho de que Dios esté llamando, y dice allí, estoy aquí a la puerta y llamo, ¿cierto? ¿Se acuerda ya en Apocalipsis 3? No quiere decir que todos responden al llamado de Dios. Siendo Dios, Dios, no quiere decir eso que ¿qué? Que responde todo el mundo al llamado. Porque ciertamente hay un llamado para salvación, pero ¿todos los hombres son salvos? No todos los hombres son salvos. Entonces, hay una parte al llamado de Dios que me corresponde a mí. Hay una parte del llamado de Dios que me corresponde a mí hacer. Entonces, Dios es el iniciador del llamado. Dice la palabra que Dios, con respecto a la fe, Jesús es el autor, pero también ¿qué? El consumador, ¿cierto? Él es el que nos perfecciona en la fe. Él inicia el llamado, Él inicia esa acción de fe, pero también Él es el que la va a perfeccionar en nosotros, pero también requiere nuestra parte que ¿qué? Que cooperemos. Diga, que cooperemos. Entonces, este llamado tiene 2 caras. La primera cara que usted necesita considerar es que Dios es el que hace el llamado. La segunda cara que usted necesita considerar es que necesita ¿qué? Responder, no solamente al llamado, sino a quien llama. Entonces dice la palabra, muchos son ¿qué? Los llamados, pero ¿qué? Pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos, según ese versículo? ¿Quiénes son los escogidos? ¿Son algunos que Dios ha determinado? No, dice,
Muchos son los llamados, porque realmente Él está llamando a todos, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque requiere de una respuesta a ese llamado de nuestra parte. ¿Sí? ¿Requiere qué? De mi parte. ¿Y una respuesta a quién? Al que llama y al llamado. Dos cosas, escuche muy bien. Requiere una respuesta a qué? A quien llama y al llamado. Amén. Entonces nosotros tenemos una respuesta al que está llamando, una respuesta de intimidad, de comunión, de estar con Él, pero también Él tiene una asignación y un trabajo que hacer para cada uno de nosotros. Entonces debemos ¿qué? Responder a eso. Amén. Entonces, ¿por qué no todos son escogidos? Porque no están ¿qué? Respondiendo a quien llama y al llamado. O sea que aquí me hace pensar algo, que hay una parte que yo necesito hacer, que yo necesito cooperar con Dios para que esté correctamente ubicado y sea ¿qué? Escogido. Y usted se da cuenta, por ejemplo, para elegir, dice allá en Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, y da unas características que lo califican para hacer el llamado. Entonces nos damos cuenta que la escogencia depende de una respuesta de parte mía al llamado de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo necesito ¿qué? Responder. ¿Quién inicia el llamado? Dios. ¿Y lo hace para algunos? Para todos. Pero hay una parte que yo necesito hacer y cooperar con el llamado, y es responder a ese llamado. Amén. Entonces, volvamos a lo que el pastor nos decía. Tenemos un llamado primeramente ¿a qué? Salvación. Amén. También tenemos un llamado ¿a qué más? A santificación. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con carácter. Con desarrollar ¿qué? El carácter de Dios. Y ahorita les voy a mostrar un texto que agarra esas tres cosas. Entonces, la primera, salvación, que es soberanía. El llamado es soberanía de Dios. Pero la segunda tiene que ver, santificación es ¿qué? El carácter. El carácter. Carácter, santificación. Amén. Que Cristo se ha revelado a través de nosotros. Entonces, usted ha sido apartado por parte de Dios para un propósito específico, que Cristo ¿qué? Se ha revelado a través de nuestras vidas. Y el carácter realmente el carácter es Gálatas 5:22, que dice, habla de un fruto, que es el amor, pero que se manifiesta a través de 8 formas, ¿cierto? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces está hablando acerca del carácter de Dios, amén, manifestado a través de nosotros. ¿Y será que algunos tienen ese llamado? No, todos los que hemos creído en Jesús tenemos un llamado a desarrollar, a que esos dones que se manifiesten a través de nosotros, todos, aquí no hay excepción, todos. Y el tercer llamado que nos ha hablado el pastor, ¿cuál es? A servir. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con ¿cómo es? Idoneidad. Otra vez. Idoneidad. Idoneidad. ¿Sí? ¿Está bien? Idoneidad. Muy bien. Eso tiene que ver con las habilidades que Él nos ha dado. Cada uno tiene dones, amén. Cada uno tiene dones diferentes. Unos para cantar, otros para tocar un instrumento, otros de pronto para enseñar, otros tal vez para organizar. Y cada uno tiene diferentes dones. Ese servicio, ese llamado a servir, tiene que ver ¿con qué? Con que usted sea fiel en ser buen mayordomo y en que usted disponga de sus dones al servicio de la iglesia local y sea perfeccionado en esos dones. Amén. Porque nuestros dones, inicialmente cuando Dios los da, no están desarrollados completamente. A medida que usted en la iglesia local los pone al servicio, ¿qué va pasando con esos dones? Se desarrollan y los perfeccionan. Y Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados también ¿en qué? En nuestros dones. Amén. Que lo hagamos con excelencia, que no lo hagamos de cualquier manera. Lo fácil es tener el don, eso es gratuito. Por ejemplo, Messi tiene un don, ¿de qué? De jugar. Pero ¿sabe qué? El desarrollar el don sí requiere disciplina. El don es gratuito y eso no tiene nada, pero el desarrollarlo, alguien contaba la historia de Miguel Ángel, y Miguel Ángel estaba siendo entrenado. ¿Sabe quién es Miguel Ángel? El pintor, ¿cierto? Eso se la escuché al pastor Pablo hace poquito. Él estaba iniciando como pintor y estaba mentoreado por un famoso pintor también, no recuerdo el nombre. Y estaba el hombre y se dio cuenta la habilidad y el don que tenía Miguel Ángel, cómo pintaba estas pinturas, y era impresionante.
Pero cuando un día llegó su tutor o su mentor y vio una obra y ese le dio, mejor dicho, se puso caliente, rojo por todos lados, se agarró un martillo, rompió todo, le dio una piedra con el trabajo de Miguel Ángel y le dijo, el don es gratis, pero que lo perfecciones tiene un precio. El don es gratuito, ¿qué nos costó? Nada, viene ahí. Amén. Y él lo tenía, pero que tú lo perfecciones tiene un precio. Y nosotros también, ese llamado a servicio tiene que ver con qué, que no nos acomodamos donde estamos. Gloria a Dios porque usted enseña bien, gloria a Dios porque canta bien, gloria a Dios porque tocamos instrumento, pero nos perfeccionamos en eso que Él nos ha llamado a hacer. Pero nos perfeccionamos en Cristo Jesús, no para que nosotros recibamos la gloria, sino para que Él reciba la gloria. Porque al final es en Él que hay perfección, fuera de Él no hay nada, fuera de Él hay ¿qué? Carne, orgullo, vanidad, ¿cierto? Pero en Él, cuando lo ponemos al servicio de Él, o sea que nuestro don se perfecciona cuando ¿qué? Lo colocamos al servicio de Él. Fuera de Él es vanidad. Messi, gloria a Dios por su don y pareciera el don perfeccionado de Messi, porque no hay otro jugador como Messi, pero sabe que delante de Dios eso es vano, eso es vanidad. Puede ser el jugador más tremendo del mundo, pero como no da gloria a Dios, como no cumple el propósito que Dios ha establecido, eso se llama ¿qué? Vanidad. Entonces delante de Dios, delante de los hombres, deslumbrados. Algunos se aplauden y se botan al piso y dicen, oh, santísimo Leonel Messi, ¿no? Pero delante de Dios, ¿él está muy impresionado? Él no está tan impresionado con eso. Lo que nos perfecciona es colocar nuestros dones ¿qué? Al servicio de Él, en su plan y en su propósito. Amén. Entonces tenemos ¿cuántos llamados? 3 llamados: santidad, salvación y servicio. Entonces debemos entender que el llamado, ¿quién lo inicia? Dios inicia nuestro llamado, no por nosotros. Dios es quien llama, Dios es quien equipa, Dios es quien unge, nombra. Entonces, escriba esta frase: Dios no llama a los capacitados, Dios no llama a los calificados, a los capacitados, perdón. Dios no llama a los capacitados, Él califica a los llamados. Entonces, Dios no está llamando a quienes. Ahora, no quiere decir que si usted es capacitado, entonces Dios no lo llama. No, pero el llamado de Dios no es por causa de su capacidad. ¿Sí? Dios no llama a los capacitados, es lo que está queriendo decir. Él no es movido o motivado por la capacidad. Él es movido y motivado ¿por qué? Porque Él, de su bondad, de su amor, de su soberanía, determinó ¿qué? Llamarnos, ¿cierto? Él determinó ¿qué? Llamarnos. Muy bien. Pero Él califica, Él sí hace esto. ¿Él califica qué? A los llamados. Él lo hace. Amén. Él califica a los llamados. Entonces, si Él es quien nos califica, entonces yo no voy a hacer nada. Entonces me quedo simplemente sentado y como Él es el que califica, no, diga no es así. Entonces yo les dije, un lado de la moneda es que, la primera cara de la moneda es que Dios es la fuente de nuestro llamado. Dios es la fuente de nuestro llamado. ¿Sí? Y la verdad complementaria es que usted necesita ¿qué? Responder al llamado de Dios. Necesita cooperar con el llamado de Dios. Dios no nos creó como títeres que puede llegar y mover ¿qué? Nuestras manitos y que todo lo que Él diga usted lo va a hacer. No, Él nos dio libre albedrío para que usted y yo ¿qué? Respondamos al llamado, ¿cierto? Entonces usted tiene la opción de responder o no responder, de obedecer o no obedecer, de cooperar o no cooperar. Entonces, Dios sí nos capacita por su misericordia y por su gracia, pero ¿sabe qué? Su fidelidad es lo que lo califica delante de Dios. Su fidelidad. Entonces, ¿qué necesitamos mostrar delante de Dios? Fidelidad. Fidelidad. Nosotros necesitamos ser fieles y diligentes. ¿En qué? ¿En qué necesitamos mostrar fidelidad y obediencia? En seguir los planes y los propósitos de Dios. Entonces vuelvo y les digo, los planes no es algo que nosotros vayamos a establecer, Dios ya los estableció. ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí? Buscar, inquirir, clamar. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay una parte que me corresponde a mí hacer.
¿Para qué? Para ser calificado delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre llamados y escogidos? La escogencia es ¿qué? Mi respuesta ante quien llama y ante el llamado. Y vamos a ver un texto en Salmos 78, 70, 72. Acompáñenme a Salmos 78, del 70 al 72. Lo podemos ver en la Nueva Traducción Viviente. Yo se los voy a leer aquí en una versión en inglés, así que ustedes verán si me siguen. Salmos 78, 70 al 72 dice, Salmos 78, 70 al 72. Nueva Traducción Viviente es como la más cercana a la que voy a leer, o también la Reina Valera contemporánea. Dice Salmo 78, 70, 72. Amén. Dice la palabra, también escogió a David su siervo. ¿Quién lo escogió? Dios. ¿En su qué? En su soberanía. ¿Sí? Lo escogió. Y lo sacó del redil de las ovejas. Lo tomó del cuidado de las ovejas y de sus crías. Ahora, mire qué estaba haciendo David. Primero, Dios lo llamó, ¿cierto? Dios hizo el llamado, la soberanía de Dios en el llamado. Segundo, ¿qué estaba haciendo David? David estaba en un perfil bajo donde nadie lo estaba viendo, siendo donde su papá lo había mandado ¿a qué? Dice, a cuidar, ¿cierto? Esta versión dice, lo tomó del cuidado de las ovejas y de sus crías. Ahora me gusta eso, dice, y de sus crías. ¿Sabe que las crías, digamos en un rebaño, son las que necesitan mayor ¿qué? Atención y cuidado, ¿cierto? O sea, él no era desentendido, sino que más bien él lo hacía con toda diligencia, ¿cierto? Y Dios vio que eso en lo oculto, donde nadie lo había visto, su fidelidad a lo que su padre le había puesto a hacer, ¿cierto? Y no lo hizo por obedecer solamente, sino lo hizo con sumisión, entendiendo cuál era el propósito. Entonces nosotros debemos entender cuál es el propósito de la orden que se nos da. A veces simplemente cumplimos la cosa y no estamos entendiendo la intencionalidad o el propósito por la cual nos han mandado a hacer eso. ¿Me explico? El padre le ha dicho, vaya, cuide las ovejas. Él simplemente, ahí están, ¿cierto? Yo estoy echándole ojo. No. Él no solamente le estaba echando ojo, sino que cuando una oveja paría, ¿él qué estaba haciendo? Al cuidado de esa que estaba en necesidad. Entonces, no solamente obedecía, sino que entendía la intención de la orden y lo hacía de acuerdo a esa intención. ¿Y qué vio eso? Eso le gustó al padre, porque vio que él tenía un corazón conforme al de él, ¿cierto? Que era ¿qué? Cuidar. Ahora, mire que David tenía un propósito, pero Dios tenía un propósito mayor. ¿Cuál era? Dice, ¿para qué? Dice, lo escogió ¿para qué? Para ser pastor de Jacob, su pueblo Israel. Ahora había un redil mayor. ¿Cuál era? Israel, ¿cierto? O sea que Dios en su corazón, ¿qué era lo que él tenía? ¿Cuál era la intención que Dios tenía? ¿Cuidar a quién? A Israel. Y él se estaba buscando de uno para que supliera esa necesidad de cuidado de Israel. Y encontró a uno que entendió el propósito de la orden, lo hizo con diligencia y prontitud, y Dios ¿qué? Lo escogió. Dios lo escogió. Y dice, su pueblo y de Israel ¿qué? Su herencia. O sea, era la niña de sus ojos Israel, era la amada de Israel. Entonces, Dios sabe que nos va a colocar orden, nos va a dar órdenes, pero debemos entender el propósito de esa orden. Porque en ocasiones Él nos ha dicho, predique a tal persona, vaya a tal persona. ¿Y es por qué? Porque Dios tiene un corazón para esas personas, ¿cierto? ¿De qué? De salvación. Y a veces nosotros no entendemos la intención de Dios y no cumplimos la orden, y Dios teniendo en su corazón salvar a esa persona, nosotros no lo hacemos. Pero David se encontró siendo fiel en lo que Dios le mandó a hacer, y Dios lo colocó en ese lugar, que sí es un lugar de privilegio, pero es un lugar de mayor responsabilidad. Y sigue diciendo, y los alimentó ¿con qué? Según la integridad de su corazón. Eso muestra el carácter. Pero también dice, y los condujo con manos prudentes. ¿Otra versión tienen? ¿Alguien que me ayude? Esta dice, y los condujo y lo hizo con pericia de sus manos. Entonces encontramos tres cosas en este versículo, y la verdad esta semana la he estado, medítelo, piénselo, o sea, esto que Dios está haciendo.
Primero, Dios escogió a David en su soberanía. Esto habla del llamado soberano de Dios, ¿cierto? Lo segundo es que habla del corazón de David. Él tenía un corazón de cuidado, de protección, ¿cierto? De obediencia. Entonces, esto habla de ¿qué? De carácter, que es el segundo llamado que usted y yo tenemos. Y lo tercero habla acerca de pericia, actitud de las manos, de experiencia. Entonces, ¿él qué hizo? Que esas habilidades y esos dones que Dios le dio, ¿qué hizo? Los desarrolló en su fidelidad. Esos tres llamados los vemos a través de este versículo. La soberanía de Dios llamando a David, ¿cierto? Él desarrollando su carácter, pero también ¿qué? Siendo fiel en sus dones y en sus talentos, y Dios dándole la pericia para hacerlo como lo debe hacer. Entonces, en ocasiones no estamos en la plenitud de nuestro llamado o en lo que Dios nos está llamando a hacer porque no estamos cooperando con Él, no estamos cooperando con lo que Él nos ha dado. Porque imagínense que David no lo hiciera con excelencia, no hiciera su cuidado. Aún liderar requiere ¿qué? Habilidad. No solamente sirve tener buen corazón. David tenía buen corazón, pero si no hubiera desarrollado su habilidad de liderar, no lo hubiera hecho excelentemente. Entonces, a veces sí estamos muy enfocados en el carácter, y obviamente el carácter es importante, pero también es importante que desarrollar los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. Porque podemos tener un buen corazón, pero sin embargo, ¿qué? Meter la pata, meterlas de caminar. ¿Sí o no? Y a veces terminamos siendo más misericordiosos que Dios cuando Dios nos dice, no, es un momento de que tienes que ser severo. Y no lo estamos siendo. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado, ¿cierto? Madurez. No hemos desarrollado madurez. No hemos dispuesto de nuestros dones, no hemos desarrollado un buen liderazgo. Y en lugar, sí tenemos buenas intenciones, un buen corazón, pero en lugar de bendecir estamos trayendo ¿qué? Problemas y daño a la iglesia. Entonces necesitamos el carácter, pero también necesitamos ¿qué? Desarrollar esas habilidades, esos dones que nos ha dado Dios. Y el Espíritu Santo aquí está resaltando la pericia con la que David ¿qué? Lideraba. Entonces recuerda esos tres componentes, escríbalos por favor. Entonces la primera habla acerca de soberanía de Dios. Soberanía de Dios y contrapóngalo con vocación, ¿sí? La soberanía de Dios con vocación. La segunda es carácter y adelante póngale santificación. Santificación. Y la tercera, competencia y al frente idoneidad. 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 Entonces, soberanía, vocación, carácter, santificación, competencia, ¿qué? Tres llamados que tenemos, ¿cierto? Entendemos la soberanía de Dios y tres llamados que nosotros necesitamos. Entonces, Dios llama soberanamente según ¿qué? Su deseo. Amén. Cuando nosotros respondemos a su llamado, se produce un proceso de santificación. Se produce un proceso de santificación donde podemos servirle con integridad. Y por último, la actitud nos empodera y nos desarrolla para hacerlo bien. La actitud nos empodera y nos desarrolla para hacerlo bien. Entonces, cuando usted ya es sometido a ese proceso, es fiel al llamado de Dios, a lo que Dios ha establecido, sus dones, sus talentos, todo eso se va a desarrollar y lo va a empoderar y nos va a ayudar a desarrollarnos para hacer bien el trabajo. Veamos unos llamados de Dios. Veamos unos ejemplos a través de la escritura de esto que estamos hablando. El llamado soberano de Dios. Veámoslo en Jeremías 1:5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice la escritura, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te nombré profeta a las naciones. Entonces aquí vemos la soberanía de Dios. ¿Jeremías había hecho algo cuando Dios lo llamó? No había hecho nada, ¿cierto? Pero Dios, en su deseo, determinó esto para Jeremías. Él ya lo había planeado en su corazón. Ahora debemos entender algo. Allá en Corintios, primera de Corintios, habla acerca de que las cosas que ojo no ha visto, oído ha escuchado, ni ha subido en corazón de hombre,
Son las cosas que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para nosotros que ¿qué? Que le amamos, ¿cierto? O sea, él ya lo preparó. Pedro estaba hablando en Efesios 2:10 que dice que hay unas buenas obras que él ya estableció para nosotros, ¿cierto? O sea, eso ya lo hizo él ya lo estableció. Ahora, ¿cómo podemos conocer esas buenas obras? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí viene también lo que decía Pedro. Usted y yo necesitamos estar orando en lengua. Si usted, su vida de oración solo está limitada por su entendimiento, usted va a vivir por debajo de lo que Dios tiene para usted. O sea, el orar en lenguas es fundamental para andar en el plan y el propósito de Dios. Es fundamental. Si no oramos en lenguas, no vamos a andar en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos entender que nuestro entendimiento es limitado. Así que cuando usted ora solamente en su entendimiento, va a ser una oración limitada. Pero cuando usted ora en lenguas, ¿qué va a pasar? Usted va a estar orando asistido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice la Escritura que Él escudriña aún lo profundo que hay ¿dónde? En el corazón de Dios. Entonces usted debe saber a quién ir para obtener lo que necesita obtener para hacer el plan y el propósito de Dios. ¿Y a quién debemos ir? Al Espíritu Santo. Vea, por ejemplo, a mí me gusta una declaración que hace el pastor Pablo, y él dice: tenemos uno más sabio que Salomón viviendo dentro de nosotros. Hubo una situación que pasó con Salomón. Resulta que dos mujeres se presentaron delante de él, y las dos llorando, ¿cierto? Y afligidas, y diciendo que el niño que se había muerto, diciendo que el niño que estaba vivo era de las dos, ¿cierto? Y cada una diciendo que era la mamá de ese niño vivo. Las dos ahí berreando, y bueno, y ahora, ¿cómo sabemos cuál es la mamá de este niño vivo? Ahora, ¿dónde estaba la respuesta? ¿En dónde estaba la respuesta correcta? No solamente la mamá del niño, en las dos mamás, pero en el corazón de las mamás, ¿cierto? Ellas sabían, la que le murió el chino, esa sabía que le había muerto, y la que era su hijo sabía que era su hijo. Estaba en el corazón, en lo oculto. Pero ¿sabe qué? Salomón entendió esto. Él supo dónde estaba esto, y por medio de la sabiduría de Dios entendió que la respuesta estaba en el corazón de las mujeres. Y él, ¿qué dijo? Bueno, hagamos lo siguiente: cortemos ese chino, y la mitad para una y la mitad para el otro. ¿Qué hizo la mamá? Salió. Diga, salió. La respuesta que estaba en oculto salió del corazón. Amén. Estaba en oculto, pero salió del corazón. ¿Por qué? Por la sabiduría de Dios. Y la mamá, ¿qué dijo? No, désenlo a ella. Lo quiero vivo. Prefiero vivo que no esté conmigo, pero lo prefiero vivo. El Espíritu Santo sabe lo que hay para usted y para mí en el corazón del Padre. El Espíritu Santo sabe lo que Dios ya planeó, que ciertamente está oculto, porque usted y yo no sabemos todo el plan que Dios tiene para nosotros. O algunos se sabe ya, no, yo ya sé qué voy a hacer de aquí al otro año, yo ya, mejor dicho, nadie que diga eso, carreta. No, Dios nos va mostrando su plan que a medida que vamos dando pasos de fe y obediencia, ¿cierto? Aprendemos a depender de Él. A veces usted quisiera que fuera como una película y mire, le voy a mostrar todo, pero ¿sabe qué? Dios no lo hace así. Hay personas que sí les ha mostrado ciertas imágenes, ¿cierto? Pero generalmente lo que hemos aprendido, que la forma número uno como el Espíritu Santo nos va a guiar es a través de ¿qué? De un testigo interior. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces es a través de un testimonio. Y en ocasiones no estamos siguiendo ese testimonio porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. No somos conscientes del Espíritu Santo. Y dice que en ocasiones el Espíritu Santo puede estar vestido de rojo y nosotros ignorándolo. ¿Por qué? Porque no hay una continua llenura. Efesios 5:18 en la TPT dice continuamente llenos del Espíritu Santo. Oiga, el que sabe realmente qué hay en el corazón del Padre para nosotros es del Espíritu Santo. Y si realmente queremos andar en sus planes, necesitamos estar ¿qué? Llenos de Él. Es imposible andar en sus planes y en sus propósitos si no estamos llenos de Él. Y usted no va a conocer sus planes y sus propósitos como un conocimiento intelectual que llegó todo y esto, punto A, punto B, punto C. No, pero va a haber una guianza en su espíritu.
Va a tener usted una dirección en el espíritu y va a saber que si usted se sale, usted se va a sentir, como dice Kenneth, como si estuviera en la ducha con las medias puestas. ¿Pero es por qué? Porque usted ha estado ¿qué? Continuamente llenándose. Hay personas que están fuera de la voluntad de Dios y ni se dan cuenta. Y sí dicen, Señor, yo quiero estar en tu plan, pero si no estamos llenos, no vamos a estar en la voluntad de Dios. No vamos a estar en su plan. No vamos a estar en su propósito y no vamos a reconocer que ese testimonio interior, me estoy saliendo, Señor. Yo como que voy por el lado incorrecto. El Espíritu Santo me está dando testimonio. Perdón, ¿qué necesito hacer? ¿Qué correcciones necesito hacer? Y me ubico correctamente. Pero también necesitamos ser ¿qué? Obedientes, porque a veces el Espíritu Santo nos está hablando y hay ese testimonio en nuestro interior y nosotros es que de excusas diga, pero Señor, mire esto, aquello, es muy difícil. Estamos fuera de su plan y seguimos dando excusas porque no entendemos el propósito, no entendemos lo que Él quiere hacer y desobedecemos por causa de que no estamos comprendiendo la intencionalidad de Él para nuestras vidas. Entonces necesitamos que llenos del Espíritu Santo, llenos de Él. Amén. Y el Espíritu Santo diga, es un genio. Él nos hace ver inteligentes cuando realmente van bien como bruticos, ¿no? A mí me gusta verlo así, ¿sí? Él es un genio y Él lo sabe todo. Entonces dependemos del Espíritu Santo para andar en sus planes y en sus propósitos. Mire otro versículo que habla acerca del llamado de Dios. Entonces, ¿quién nos llama? Soberanía de Dios. ¿Quién es el que ha hecho los planes, los propósitos? Dios, ¿cierto? Él, de su sola voluntad, de su deseo. No es porque usted le haya dicho algo, no, Él determinó eso y dice, son planes de ¿qué? De bien y no de mal para dar ¿qué? Un futuro y una esperanza. Amén. O sea que usted puede tener una expectativa de lo que viene para adelante. Claro, pero ¿cuándo tenemos una buena expectativa? ¿Cuando estamos en qué? ¿En sus propios planes? Nada, cuando está en sus propios planes, pues tenga sus recompensas, ¿cierto? De sus propios planes. Pero no, cuando estamos en los planes de Él, Él ha prometido un futuro y una esperanza. Y esperanza, me gusta esa palabra porque realmente la fe descansa en la esperanza. Porque dice, la fe es la certeza de lo que ¿qué? De lo que esperas. Es una expectativa lo que viene delante de Dios. O sea, usted está expectante de que cosas buenas van a venir a su vida por causa de que anda en el plan y el propósito de Dios. Y la fe hace que usted ande en esos planes, en eso que usted está esperando, en eso que usted está teniendo expectativa. La fe es la que hace eso. Entonces necesitamos ¿qué? ¿Qué necesitamos? Amén. No sé, ¿qué dijeron? Andar en sus planes, en sus propósitos, pero para eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces dice Gálatas 1:15 al 16, dice, el que me apartó antes de que yo naciera y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los. Entonces, ¿usted qué hace planeando su vida? Dígale al lado, ¿usted qué hace planeando su vida? ¿Usted es que se quiere salir del plan de Dios? ¿O es que usted se cree muy inteligente? No, dígale, no sea cabezón. Él ya lo planeó todo. Amén. Él ya lo hizo todo. Casi, ¿te crees Salomón Junior? No, Él ya lo hizo todo. Amén. Él ya lo hizo todo para usted y sus planes son de bien y no de mal. ¿Y sabe qué? Sus planes ya tienen todo lo que usted necesita para tener éxito. O sea, finanzas, recursos, conexiones sobrenaturales, gracia, dones, llamado, todo ya ha sido provisto. O sea, Él ya lo hizo. Y Él no lo mandó para ir a la suerte a ver cómo le va, papito. Nada. Él es un buen padre y si lo llamó, Él ya vio los planes, los propósitos y Él dice, aquí el recurso ya está dispuesto. El rubro ya está determinado. Ya todo está dispuesto para usted. Y entonces a veces tenemos falta, ¿es por qué? Porque nos salimos de lo que Él nos llamó a hacer. Porque no estamos llenos del Espíritu Santo, que es nuestro consejero, nuestro amigo, el que nos conduce correctamente por donde debemos andar. Pablo lo reconoció. Pablo dijo, por su gracia Él me llamó, ¿para qué? Para revelar a su Hijo en mí. Entonces, no es tanto su perfección ni su falta de perfección para hacer el llamado de Dios. Realmente no es eso, ¿cierto? Porque Él realmente había sido un ¿qué? Un paraco, ¿cierto? Un paramilitar. Sin embargo, el llamado de Dios sobrepasó sus errores y sus fracasos.
Entonces, gloria a Dios. El llamado de Dios sobrepasa sus errores y sus fracasos, sus metidas de pata. Usted ve a cada uno, Abraham. Abraham fue varias veces desobediente a Dios. Dios le dijo, oiga, salga de allá, vaya a la tierra que yo le voy a mostrar, pero mejor dicho, no se lleve a su parentela. Y él que se llevó a su papito y a su sobrino, ¿cierto? Sin embargo, aunque no fue obediente, Dios mantenía su llamado con él. El llamado y los dones son irrevocables. El llamado y los dones son irrevocables. Amén. Él lo planeó. Él no quiere echar ese plan a tierra. Él quiere que ese plan que Dios tiene con usted se lleve a cabo. Él lo desea, Él lo anhela. Es el deseo de Dios con usted. Él desea llevar ese plan. Usted es el plan de Dios. Usted es la respuesta de Dios a muchas personas. No aborte el plan de Dios. No sé. A veces hacemos un autosaboteo, nos autosaboteamos nosotros mismos y empezamos a hablar en contra de nosotros mismos, en contra del llamado de Dios para nuestras vidas, pero no se autosabotee el plan de Dios, lo que Dios tiene para usted. Miremos otro texto, Marcos 3, 13 al 15. Marcos. Vamos a ver también el llamado soberano de Dios con respecto a los discípulos que Jesús llamó. Jesús, cuando eligió a sus discípulos, no eligió a los eruditos, ¿cierto?, de la época. No eligió a los oradores más grandes o a los más fuertes políticos o empresarios. En cambio, eligió ¿a quiénes? A hombres comunes y corrientes, ¿cierto? Pero que a través de estar con Él, a través de su comunión con Él, fueron transformados para transformar a otros. Miremos Marcos 3, 13 al 15. Dice, luego subió al monte y llamó a los que quería y vinieron a Él. Luego designó a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con Él y los enviara a predicar y a ejercer autoridad para expulsar demonios. Entonces, encontramos los mismos 3 principios que encontramos con David aquí en los discípulos. Primero, soberanamente Dios que los llamó. Luego desarrolló el carácter. ¿Cómo desarrolla el carácter de los discípulos? Dice, para que estén con Él, con comunión con Él, ¿cierto? Para que estuvieran con Él. Y luego desarrolla su competencia. ¿Cómo? Los envía, ¿cierto?, a una tarea, a predicar y ejercer autoridad. Fueron enviados a predicar y a ejercer autoridad. Entonces, el llamado de Dios no es un evento concluyente, o sea, no termina allí por sí mismo. Al contrario, es un trampolín para una obra de colaboración con Dios. El llamado de Dios no es un evento concluyente por sí mismo, sino que es un trampolín para una obra de colaboración con Dios. O sea que el llamado que Él nos está haciendo no termina allí simplemente con el llamado, sino que nos está llamando ¿a qué? A colaborar con Él, ¿cierto? Y allí vamos a encontrar transformación, crecimiento, ¿cierto?, en nuestras vidas. Ahora, también encontramos desafortunadamente personas que ignoraron el llamado de Dios, lamentablemente. O sea que usted y yo también podemos, ¿qué? Ignorar todo lo que Dios planeó. ¿Estamos de acuerdo? Mire, hubo un llamado hoy para ayuno y muchos no vinieron. ¿Y qué hicieron? Lo ignoraron, ¿cierto? Ignoraron el llamado. Entonces vamos a ver Isaías 65:2, que es un llamado. Gloria a Dios que Él no se rinde, ¿cierto? Y vuelve el otro mes a hacer ayuno. Entonces Él también está expectante de que vamos a venir al ayuno el otro mes. ¿Cuántos expectantes de lo que el Señor está haciendo? Isaías 65:2. Isaías 65:2 dice la palabra, extendí mis manos todos los días a un pueblo rebelde que anda por camino no bueno, siguiendo sus propios pensamientos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Llamando a Israel, pero ¿qué hace Israel? Era un pueblo que, ¿cómo dice Dios al que ignora su llamado? No dice, no, sí está muy ocupado. No, ¿qué dice? Pobrecito, no, ¿el qué dice? ¿Cómo dice la escritura? Rebelde, ¿cierto? Rebelde. Dice que anda por camino no bueno. Entonces,
cuando andamos, escuchen muy bien, Dios ya estableció unos planes y unos propósitos, ¿cierto? Y respecto a nuestro llamado, es que andemos en esos planes. Así que cuando usted anda en los planes suyos propios, que pueden ser muy buenos a sus ojos, ¿cómo lo llama el Señor? Un camino no bueno, un camino no bueno, ¿cierto? Siguiendo sus propios pensamientos. O sea que con Dios no hay grises, es blanco, negro. No es como que espere un tantico. No. O respondemos o no respondemos y ya. Por más excusas que demos, por más argumentos que tengamos, delante de Dios hay una respuesta a nuestro llamado o no lo hay. ¿Sí? Y por eso es que ahí se acorta. Muchos son los llamados, pero ¿qué pasa? Pocos los escogidos. Jesús, viendo a Jerusalén, dice que él lloró sobre esa ciudad. ¿Por qué? Porque se negaron a responder al llamado. ¿A cuál llamado? A reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Dice, ¿cuántas veces? Eso lo dice en Lucas 13:34. Lucas 13:34. ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina junta a los de su nido debajo de las alas y no las quisiste? No lo quisiste. No lo quisiste. Entonces, también puede haber una respuesta negativa al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio libre albedrío. Otro texto, Isaías 6:8. Isaías 6:8. ¿Qué dice? Después de esto, oí la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dije, ¿qué? He aquí, envíame a mí. Entonces, personas no entran a ser maduros espiritualmente, a desarrollar los dones que Dios ha dado a su vida de manera automática, por suerte o por el destino. No, es por qué. Porque respondemos al llamado de Dios. ¿Y cómo respondemos? ¿Cómo debemos responder al llamado de Dios a nuestras vidas? Con obediencia y fidelidad. ¿Obediencia y qué? Fidelidad. Diga, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Saúl fue llamado, Judas fue llamado, Demas fue llamado. Pero ¿qué pasó? Terminaron como naufragando espiritualmente en el llamado de Dios para su vida. Entonces nosotros no vamos a naufragar, nosotros vamos a cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas. Y no es que avancemos, ay, este se quedó a los 2 años, este se quedó a los 3 años, este se quedó a los 10 años, este se quedó a los 20 años. No, vamos a terminar nuestra carrera con gozo. Vamos a terminar nuestra carrera con gozo. No estamos pensando, Señor, hasta lo que más aguante, 10, 20 años. No. Vamos a terminar nuestra carrera con gozo. No vamos a naufragar en la fe. Vamos a cumplir ese llamado de Dios que ha hecho a nuestras vidas. Amén. Dios es un caballero y Él no obliga a las personas a responder su llamado. Sin embargo, cualquier cosa que Dios te llame a hacer es mejor de lo que tú has planeado para tu vida. Gloria a Dios. Cualquier cosa que Dios te ha mandado a hacer es mejor de lo que Él ha planeado para tu vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren responder al llamado de Dios? Amén. Y no lo vamos a hacer de cualquier manera, lo vamos a hacer fielmente, diligentemente, prontamente, ¿cierto? Lo vamos a hacer con toda. Y yo me pongo a pensar, vea, el diablo no juega a ser diablo. El diablo cuando lo ataca a usted, lo ataca con toda. Él no está jugando ahí a ver, él no juega con pañitos de agua tibia. No, él viene a robarlo, matarlo y destruir. ¿Sí? ¿Usted se ha dado cuenta cuando lo ha atacado el diablo? ¿Qué ha pasado con eso? Él no juega. Nosotros no juguemos a ser cristianos. Nosotros también lo hacemos con toda. Amén. Lo hacemos con toda. Gloria a Dios. Por eso a mí me gustó ese ejercicio que la pastora estaba haciendo acerca del gozo. A veces lo hacemos así como, no, papito, cuando están diciendo eso, hágalo con toda. Y más, a mí me gusta pensar es que cuando yo lo hago con toda, el diablo está ahí aburrido, está... ¿Por qué? Porque también me ha atacado, ¿sí? Y me ha como haya hecho que pensó que ya me había noqueado y volví, me levanté por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y realmente solo sé
que la victoria ante cada prueba y circunstancia viene por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque reconocemos lo que el Señor ha hecho. Entonces, no jugamos a ser cristianos, lo hacemos también con todo el propósito y el llamado de Dios. Póngase de pie. Señor, queremos ser esos escogidos, pero es porque cooperamos al llamado tuyo. Amén. Porque somos diligentes al llamado tuyo. No jugamos a ser cristianos, no estamos con un pie en el mundo, un pie en la iglesia, no, estamos metidos, mejor dicho, cabeza, hombros, todo con Cristo. Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú dijiste, ustedes no me escogieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto. Gracias porque reconocemos que tu llamado es soberanía tuya, Padre. Nosotros no tuvimos nada que hacer, pero a ti te plació, Señor. Tú te complaciste con este deseo, con esta idea, Padre, Señor, y encontramos que el llamado es lo mejor para nosotros. Y responder a quien llama y a ese llamado, Padre, es mucho mejor, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos estás animando, Señor, a ser diligentes, a ser prontos, Señor, a reconocer, Padre, que tú eres el que ha planeado, Señor, lo mejor para darnos un futuro y una esperanza, Padre. Así que no queremos andar en nuestros propios planes, no queremos andar en lo que a nosotros nos parece, Señor. Queremos andar en tus planes, en lo que tú ya planeaste, en tus propósitos, en lo que tú ya dispusiste para nosotros, Padre. Haznos entendidos de tu voluntad, Padre. Señor, y primeramente, Señor, si no hemos sido diligentes en estar llenos del Espíritu Santo, te pedimos perdón. Entendemos, Señor, que clave